Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Mi nombre, como decíamos previamente, es Andrea Contreras. Yo soy diabetóloga de la Clínica Alemana. Me corresponde hoy día hablarles de un tema que para mí es apasionante. Creo que somos privilegiados de vivir una época en el tratamiento de la diabetes en que contamos con múltiples opciones y en los cuales los avances en la tecnología cada vez nos van permitiendo ofrecer afortunadamente a nuestros pacientes una mejor calidad de vida, un mejor tratamiento y de esta manera en el fondo lograr lo que todos queremos, que es que sean lo más felices posible y puedan llevar una vida lo mejor que se pueda, ¿ya? Así que les agradezco tanto a aquellos que nos acompañan acá en la sala como a las personas que nos están acompañando vía streaming por la vía web de la clínica. ¿Y de qué cosas vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de 3 temas fundamentales. El primero de ellos es cuáles son los hitos más relevantes que han ocurrido en el tratamiento de la diabetes mellitus previamente y hasta el día de hoy. Vamos a centrarnos un poco en cuál es el nuevo enfoque de tratamiento en las terapias de diabetes mellitus, tanto tipo 2 como tipo 1. Y nuevamente, al final, vamos a hablar de cuáles son las nuevas tecnologías que están disponibles, no solamente para el tratamiento, sino también para monitorizar los niveles de glicemia en la diabetes. Muy atrás, en 1500 a.C., fue la primera descripción de la diabetes mellitus por egipcios, que notaban en el fondo que los pacientes orinaban mucho y que esta orina tenía un sabor dulce, y de ahí el nombre de diabetes mellitus, ¿cierto? Pero no fue hasta mucho después, en el año 1921, en que gracias a los investigadores Banting y Best, que son investigadores canadienses, lograron extraer insulina canina, y de esta manera, al siguiente año, el primer paciente que se trató y se benefició de este tratamiento fue Leonard Thompson, que, como ustedes pueden ver en el fondo en la fotografía, pasó de tener un estado nutricional muy deficiente a lograr ser un niño robusto, digamos, y lograr hacer una calidad de vida mucho más eficiente y más normal. Ya el año 1923 se inicia la comercialización de la insulina y en el año 1925 ya logramos las primeras mediciones de los niveles de glicemia con una reacción que en realidad se medía en orina y que según la cantidad de azúcar arrojaba un color, siendo el color naranjo y rojo los colores que indicaban que los niveles de azúcar en la orina estaban muy elevados. En 1940 aparecen ya las cintas reactivas que nos permitían medir de manera más específica y más precisa los niveles de glucosa en la orina. Y posteriormente, ya en el año 1970, aparece el primer glucómetro que lo diseñó el doctor Leonard Clark. Y en el año 74, el primer sistema de infusión de insulina, que sería la antesala de lo que hoy conocemos como las bombas de insulina. Si se fijan, era un dispositivo bastante grande, ¿cierto? Difícil de transportar, muy diferente a lo que vamos a ver que contamos hoy en día, pero estos fueron los inicios de estas terapias. Y ya en el año 83 se comercializa la primera bomba de insulina que es capaz de ser portátil para los pacientes, hasta todo el desarrollo a partir de los años 2000, en los cuales tenemos desarrollo de sensores de glucosa intersticial, que les voy a explicar de qué se trata, las bombas de insulina y además una serie de tratamientos farmacológicos que también vamos a conversar de grandes beneficios para los pacientes y también para nosotros como médicos a cargo. Entonces, cuando yo les decía que hay un nuevo enfoque en el tratamiento de la diabetes, me refiero a que cuando uno como médico sueña cuál es el tratamiento ideal para un paciente, uno, se pone a pensar, si yo pudiera inventar un medicamento, ¿qué es lo que yo le querría pedir a este medicamento para que ojalá sea la mejor opción disponible para mis pacientes? Yo quiero que para un paciente diabético sea potente en reducir la glicemia, es decir, que este paciente tenga muy buenos resultados con el tratamiento. Ojalá que no genere hipoglicemias, porque sabemos que las bajas de glicemia son de riesgo, ¿cierto? Son muy mal toleradas y nosotros quisiéramos que un tratamiento perfecto ojalá no tuviera ningún riesgo de generarlas. A mí me gustaría que en estos pacientes yo lograra, ojalá, disminuir el peso. Un tratamiento para un diabético que genera un alza de peso
no es algo que nosotros queramos buscar idealmente y es a veces un efecto que toleramos porque no tenemos otro tratamiento mejor disponible. Y obviamente, además de controlar las glicemias, yo quisiera que no solamente logre un buen control del valor de la glicemia, sino que también disminuya todas las complicaciones que sabemos que están asociadas al desarrollo de la diabetes. Obviamente quiero que sea lo más seguro posible. Uno quisiera que ojalá ni siquiera un paracetamol que uno diera tuviera la posibilidad de generar un efecto adverso, ¿cierto? Pero sabemos que todos los fármacos, por seguros que parezcan, tienen alguna posibilidad de generar un efecto adverso. Y por último, algo que nos importa a todos, que sea costo efectivo, que sea un buen medicamento, pero que ojalá no signifique un gran costo para el paciente y que ojalá todos los beneficios que aporten sean de un costo que podamos solventar tanto en el sistema privado como en el sistema público. Y la verdad es que hoy en día tenemos un montón de medicamentos disponibles. Esto no es para asustarlos ni para marearlos, pero es porque yo creo que aquí hay mucha esperanza, porque tenemos una gran variedad de fármacos que podemos escoger según el perfil de cada persona. Tenemos metformina, que probablemente todos ustedes lo han escuchado o lo conocen, ¿cierto? Tenemos una familia que son los inhibidores del DPP-4, que son en fondo fármacos que inhiben una enzima que ayuda a mejorar la secreción de insulina que producimos nosotros en nuestro propio organismo. Tenemos fármacos bastante nuevos, que son estos, que son los inhibidores de un canal que existe en el riñón, que son los inhibidores del canal SGLT2, que lo que hacen es eliminar todo ese exceso de azúcar que tenemos en la sangre por la orina. Y tenemos también familias de medicamentos ya más antiguos, que son las sulfonilureas, como la glibenclamida, que está disponible en el sistema público, y otras sulfonilureas digamos, más reciente, con un perfil un poquito más seguro, que a diferencia de los otros fármacos, lo vamos a ir viendo, tienen características distintas y en base a esto es lo que uno va a ir definiendo en cada paciente. Además de eso, tenemos que la metformina, existen diversas combinaciones con estas dos familias que yo les comentaba, con los inhibidores de DPP-4 y con los inhibidores de SGLT2. Por lo tanto, se imaginarán además con las distintas compañías que los producen la infinidad de posibilidades que hay de encontrar de estos tipos de medicamentos. Y además de los fármacos orales tenemos fármacos inyectables que no son insulina, pero que sí se inyectan a través de dispositivos que son lápices de inyección. Tenemos dentro de estos el liraglutide y el lixisenatide, que son de administración diaria, es decir, requieren una inyección todos los días. Y tenemos un medicamento que llegó recientemente, hace unos pocos meses, a Chile, que lo que hace es que se puede inyectar una vez a la semana. Esta familia de fármacos lo que hacen es imitar una hormona que nosotros producimos, que se llama GLP-1, y esta hormona es muy beneficiosa en el control de la diabetes y también tiene un muy buen efecto en el control del peso, como les voy a contar más adelante. Y por último tenemos los fármacos inyectables o insulina, ¿cierto? Que dentro de eso tenemos insulinas que son de acción lenta o que nosotros llamamos de acción basal para cubrir las necesidades basales de todos los organismos, ¿ya? Y tenemos insulinas de acción rápida, que son insulinas que están pensadas para cubrir la hiperglicemia que se genera cuando uno come, ¿ya? Y dentro de esto tenemos insulinas que son más antiguas, pero que todavía están disponibles y de hecho son las que contamos en el sistema público, como la insulina NPH, que es la insulina lenta, la insulina cristalina, que es la insulina rápida, pero también tenemos insulinas nuevas a las cuales se les llama insulinas análogas, que vienen en otros tipos de dispositivos, también como lápiz, que les voy a mostrar más adelante, y que tienen un perfil un poquito más seguro y distinto que les voy a ir detallando. Así que se imaginarán que ustedes como pacientes y nosotros como médicos, ante toda esta variedad de posibilidades, muchas veces nos preguntamos y nos tenemos que preguntar, bueno, de acuerdo a mi paciente, de acuerdo a las características, a sus preferencias y a lo que yo estoy buscando con cada persona en particular, ¿cuál será el mejor medicamento que yo le puedo recomendar o prescribir a este paciente en particular? Y en eso hay dos variables que eran las principales variables que nosotros nos fijábamos al momento de elegir qué medicamento voy a escoger dentro de todas estas variables del medicamento ideal que habíamos conversado. Entonces yo me voy a fijar siempre en si el medicamento aumenta o baja el peso, que era lo que hablábamos en un comienzo,
Y también me voy a fijar y me va a importar muchísimo si ese medicamento es un medicamento seguro y no tiene riesgo de hacer hipoglicemias, o al contrario, si ese medicamento es un medicamento que tiene riesgo de hacer hipoglicemias. Y en esta categoría, que es la categoría que nosotros dijimos no es lo ideal que nosotros buscamos, pero a veces, a pesar de que no es lo que buscamos, llegamos a esta etapa y utilizamos estos fármacos, tenemos las insulinas, que son un muy buen tratamiento para controlar la diabetes y que llegada a cierta etapa de la enfermedad a veces es el mejor tratamiento disponible, pero sabemos, a pesar de eso que les estoy contando, que es un tratamiento que aumenta el peso y que tiene riesgo de hacer hipoglicemias. Y tenemos las sulfonilureas, que son las que les mostraba abajito en la columna, que son medicamentos que también tienen riesgo de hacer hipoglicemias y también tienden a aumentar el peso. Y a diferencia de eso, tenemos otras familias de fármacos más nuevos, que son los inhibidores de DPP-4, que son los que les mostraba en conjunto con la metformina, que no tienen riesgo de hipoglicemia o un riesgo muy bajo y que son más bien neutros en el peso, es decir, ni lo aumentan ni lo disminuyen en forma considerable. Y tenemos estas nuevas familias de los inhibidores de SGLT2, que son estos fármacos que yo les contaba que eliminaban el exceso de azúcar por la orina, y los análogos de GLP-1, que eran estos fármacos inyectables que en el fondo mejoraban y simulaban una hormona que nosotros mismos producimos en nuestro organismo. Y estos fármacos no producen hipoglicemias por sí solos y tienen el beneficio de que logran en nuestros pacientes disminuir el peso. Pero esto que era lo que nosotros poníamos en el primer paso antes, somos afortunados de poder ahora dar un paso más allá en lo que yo les comentaba de las complicaciones. Porque hoy en día tanto la Sociedad Americana de Diabetes como la Sociedad Europea de Diabetes nos dicen, bueno, tenemos dos familias de fármacos que no solamente son beneficiosos en términos del riesgo de hipoglicemia, del peso, sino que además han demostrado disminuir dos complicaciones muy importantes que nosotros siempre tratamos de prevenir en los pacientes con diabetes, que es en el fondo lograr un beneficio cardiovascular, ojalá disminuir el riesgo cardiovascular y que ese paciente que a lo mejor ya ha tenido algún daño, ya se ha infartado o que yo considero que es de alto riesgo que le ocurra algo, poder prevenirlo y disminuir el riesgo de que esto ocurra. Y también proteger algo muy importante que es la función renal, porque sabemos que uno de los daños potenciales de la diabetes está enfocado en el riñón. Y es así como existen estas dos familias de fármacos que han probado en estudios clínicos grandes internacionales proteger, tanto disminuir el riesgo cardiovascular de los pacientes que lo ocupan, como generar una protección renal de evitar la progresión de aquellos pacientes que tienen algún grado de deterioro renal, incluso a veces cuando este es microscópico, ¿ya? Y estas familias, que las tenemos disponibles en Chile en distintos tipos de fármacos, de los medicamentos orales, que eran los que yo les ponía antes en esta misma columna, tenemos la empaglifosina, la dapaglifosina y la canaglifosina, que son los fármacos que yo les contaba que en el fondo eliminan el exceso de azúcar de la sangre por la orina. Y tenemos también esta familia, que es la familia inyectable, que de los que han demostrado estos beneficios tenemos dos en Chile, el liraglutide, que es el que se inyecta una vez todos los días, y el dulaglutide que llegó recientemente, como yo les comentaba hace unos meses en el fondo a Chile, que es el que se logra administrar con una inyección semanal, es decir, una vez a la semana. Y no solamente tenemos nuevos tratamientos desde el punto de vista, como les comentaba yo, de los fármacos orales o de los fármacos inyectables que no son insulina, sino que también sabemos hoy en día que estas nuevas insulinas análogas que yo les comentaba, que son distintas a las que nosotros conocíamos antiguamente, que venían en frascos, que se sacaban con jeringa, ¿cierto? Que quizás a algunos de ustedes les ha tocado conocerlo o utilizarlo. Hoy en día, estas nuevas insulinas o estos nuevos tratamientos vienen en un dispositivo de un lápiz. Y uno dirá, bueno, ¿qué beneficios tiene fuera de que la insulina sea mejor o sea distinta quizás? El hecho de que se administre de otra forma que no sea con una jeringa, sino con un lápiz. Bueno, sabemos que por una parte la administración es más fácil,
Pero lo que es más importante, sabemos que la administración a través de lápices genera menor dolor al pincharse y genera menores errores en la dosis de insulina. Y yo les diría que ese es el punto fundamental por el cual uno muchas veces, fuera del perfil de acción que tienen, que les voy a comentar, sabe que la administración desde este punto de vista, por el solo hecho de venir en un dispositivo de lápiz versus sacarlo desde un frasco con una jeringa, tiene estos beneficios demostrados. Y, bueno, esto puede ser medio confuso en el fondo, pero es para mostrarles que si yo veo cuánto duran estos distintos tipos de insulina a lo largo del día, en la cantidad de horas, las insulinas basales o las de acción lenta, como la glargina U300, el de Gludec, la glargina, el de Temir y la NPH, que son estas que les estoy mostrando acá, tienen un perfil de acción bastante diferente si se fijan. Algunas llegan a durar en promedio 12, 16, 18 horas, versus otras que sabemos que pueden durar incluso más de 36 horas. Estas nuevas insulinas análogas, en el fondo que tienen una duración más larga, las insulinas de acción basal, lo que nos permiten es generar niveles más estables a lo largo del tiempo. Lo mismo que las insulinas rápidas, la insulina cristalina versus la insulina lispro o aspartica o glulicina, que son las que vienen en este dispositivo de lápiz que yo les contaba, se asemejan mucho más a la secreción de insulina que generaría el páncreas de una persona que no tiene diabetes, ¿ya? Y fuera de esto que uno podría decir, bueno, pero ¿qué tan diferente será? Que sea un poco más larga, que se acerque más a lo que el páncreas de una persona sin diabetes logra hacer. Bueno, lo más importante que han demostrado estas nuevas insulinas es que disminuyen el riesgo de hipoglicemias, ¿ya? Y el disminuir el riesgo de hipoglicemia, como conversábamos en un comienzo, es algo fundamental para lograr un buen tratamiento de la diabetes y para lograr una buena calidad de vida para el paciente. Pero es importante que toda esta información que a uno lo marea, ¿cierto? Y todos estos fármacos que aparecen nuevamente, puede sonar todo muy interesante, puede sonar muy adecuado para mí, pero realmente, como yo les decía en un comienzo, todos los medicamentos pueden tener efectos contraindicaciones o efectos adversos en cierto perfil de paciente. Y por eso es muy importante entender que cada persona de los que estamos acá, somos únicos y somos diferentes. Y lo que a una persona le puede servir y puede ser un excelente tratamiento, para otra persona puede no ser el tratamiento más indicado. Por lo tanto, un buen tratamiento, como todo en la medicina, no solo en la diabetes, debe ser personalizado. Yo debo conversar con mi paciente cuáles son las expectativas que tiene del tratamiento, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, hacerlo partícipe de la decisión, darle un consejo, obviamente, informarlo. Mire, yo creo que en tu caso estos son los mejores tratamientos, esto es lo mejor que tenemos disponible, pero entender que esa recomendación puede no ser extensible para todos y por eso que es muy importante tomar una decisión informada y en conjunto con su médico, digamos, en particular. Ya. Hablamos un poquito ya de los tratamientos, vamos a hablar ahora de cuáles son las novedades para poder controlar las glicemias. Esto probablemente muchos de acá están familiarizados, son los glucómetros que nos permiten medir los niveles de glicemia en la sangre del capilar del dedo, como se muestra aquí en la figura. Tenemos muchas marcas disponibles y muchos de estos dispositivos hoy en día nos permiten pasar de esto que a muchos de ustedes les sonará, que nosotros como diabetólogos, como médicos les pedimos, ¿cierto? Por favor, cuando se controle sus glicemias, anote sus glicemias porque para mí es muy importante poder verlas para poder ajustar lo mejor posible el tratamiento. Pero nosotros sabemos también que pedir esto es difícil a veces, ¿cierto? O sea, verse desde el otro lado y tener que estar cada vez midiendo, anotando, ¿cierto? No siempre es fácil, sabemos que es importante, pero es una limitación. ¿Y por qué se los cuento? Porque muchos de estos glucómetros ahora vienen con tecnologías nuevas que permiten conectarlos a un computador y todas las glicemias que están en el fondo medidas en ese glucómetro quedan en el informe del computador con las horas, con los valores, con las tendencias y permiten en el fondo emitir un informe que pueden ustedes como pacientes ver cómo han estado y pueden también en el fondo compartirlo con su médico para poder hacer el análisis de cómo va el tratamiento. Muchos de estos glucómetros tienen este sistema disponible, pero requieren un software para poder instalarlo y poder, en el fondo, acceder a esto.
Pero también existen algunos glucómetros de la marca Abbott en particular que han creado una nube, para los que están familiarizados con el tema, que permite al inscribirse por la página, en el fondo, subir automáticamente esta información y poder acceder como paciente y poder compartirlo con las personas que ustedes quieran, familiares o personal de la salud, como para poder tener acceso a esta información. Y como yo les decía, esto emite informes que son bastante amigables, que me dice cuál es el promedio de la glicemia, el tiempo que he estado sobre el rango aquí en amarillito, el tiempo que he estado en el rango ideal o el tiempo en rojo que he estado bajo, o sea que he estado en hipoglicemia. Me permite también saber cuántas mediciones está haciendo en promedio cada paciente al día, si hay días que se ha medido, si hay días que no se ha medido, es decir, entrega un informe muy completo sin la necesidad, como les decía yo, de estar anotando en el día a día. Y cuando uno va a desglosar cada día, uno obtiene esta información. La cantidad, el valor de la glicemia que tiene, en algunos glucómetros más especializados permite ver en qué horario el paciente comió, la dosis de insulina que se inyectó, por ejemplo, si es un paciente que se inyecta insulina, es decir, nos entrega una información bastante completa y que permite analizar muchas veces de manera mucho mejor los resultados en el fondo de estas mediciones. Pero a pesar de que esto es muy bueno y es mucho mejor que lo que teníamos antes, esto sigue siendo una foto de 1 minuto. Yo me tomé la glicemia antes del desayuno y tengo la foto de cómo estoy antes del desayuno. Me tomé la glicemia antes del almuerzo y tengo la foto de cómo estoy antes del almuerzo. Pero lo que pasó entre medio de ese periodo, no tengo certeza de qué es lo que ocurrió, ¿cierto? Bueno, hoy en día tenemos algunos sistemas de monitoreo, ¿ya? Y esos sistemas de monitoreo me permiten saber qué es lo que está pasando entre medio de esos puntos, que son los puntos en los cuales yo me medí, en que puede ser que efectivamente yo me mantenga siempre en el rango que yo quiero, pero también puede pasar, y lo vemos frecuentemente, que en los periodos que yo no estoy viendo, a veces puede ser que esté mucho más alto y que esté haciendo glicemias más altas y no me dé cuenta, sean inadvertidas. Y lo que es más peligroso, y nos pasa con mucha frecuencia lamentablemente, es que podemos ver periodos en los cuales estamos haciendo bajas de glicemia y tampoco nos dimos cuenta. Y si no nos dimos cuenta, no pudimos tratarlas y no pudimos prevenir que esto nos genere una complicación. ¿Ya? ¿Qué son estos sensores que nos permiten tener estos monitoreos de glicemia? Son sensores que miden la glicemia en un lugar distinto. Dijimos que los glucómetros miden la cantidad de azúcar en la sangre capilar, ¿cierto? Estos dispositivos, sensores de glucosa, lo que tienen es un transmisor unido a un sensor de glucosa. Y este sensor de glucosa, que es ese palito que se ve ahí, va hacia un compartimento que se llama el líquido intersticial. Y este líquido intersticial, en el fondo, va recibiendo el exceso de la glucosa que viene desde el vaso sanguíneo. Pero esto va retrasado, ¿ya? No es la misma velocidad que lo que yo voy a ver en el fondo en la sangre del capilar sanguíneo cuando yo me pincho en el dedo. Y por eso lo que hay que entender es que el valor que yo tengo en la sangre del dedito, en la glicemia capilar, o la que tengo con estos sistemas de monitoreo, que quizás alguno de ustedes los conoce o incluso lo ha utilizado, no necesariamente va a ser el mismo valor. ¿Y cómo se los puedo explicar? Y perdonen quizás lo didáctico, pero creo que esto es difícil de entender, así que a veces se hace un poquito más fácil de esta manera. Si yo tomo el comportamiento de las glicemias como un tren, ¿cierto? Yo voy a considerar que la glicemia capilar es el primer vagón del tren, ¿cierto? Y la glicemia intersticial, como va un poquito más atrás, porque recibe desde el capilar, va a ser el vagón que viene un poquito más atrás en el tren. Si yo estoy en un periodo de glicemia estable, por ejemplo, no he comido recientemente, no me he inyectado insulina recientemente, no he hecho nada que va a cambiar mi glicemia de manera brusca, las glicemias van a estar estables y por lo tanto el valor que tengo en la glicemia capilar del dedo va a ser muy similar al valor que voy a tener en la glicemia intersticial que me marca el sensor, ¿ya? Pero si ocurre que estoy en un periodo de cambio, por ejemplo, recién comí, si ocupo insulina, recién me inyecté insulina, ¿ya? Puede pasar que ese cambio signifique que la glicemia intersticial, que era la que venía un poquito más retrasada, me muestre que estoy en 70, pero si voy subiendo rápidamente, a lo mejor la glicemia que realmente tengo en el capilar sea 100. Y esto puede pasar a veces en momentos de cambios rápidos de glicemia y no significa que el sensor esté mal, ni que en el fondo la glicemia esté incorrecta, ni nada, sino que sabemos que si esperamos un tiempo, en algún momento
Este vagón que viene acá va a llegar acá y va a mostrar la misma glicemia que mostraba en ese momento la sangre del capilar, ¿ya? Pero ¿por qué es importante? Porque si yo tengo un valor en hipoglicemia, se recomienda siempre corroborar con la glicemia capilar por esto. Si la glicemia del sensor, del intersticio, me muestra que está en 70, pero realmente la del capilar está en 100, yo me puedo quedar tranquilo porque no tengo que hacer nada al respecto y yo sé que eso es una foto del momento, pero va a llegar al 100. Pero ¿qué pasa si estoy en la situación al revés? Si vengo en un periodo de baja rápida y pasa que mi glicemia intersticial del sensor me muestra 100, pero yo me siento extraño, me siento sudoroso, me siento mareado, no me siento 100% en mis capacidades. Bueno, yo tengo que corroborar porque digo, esta sensación puede estar reflejando una hipoglicemia. Y si yo me mido en el capilar y estamos en estos periodos de baja rápida, la sangre del capilar del dedo me puede mostrar que en realidad estoy en 70. Y eso me da una alarma y yo digo, bueno, esto es una hipoglicemia, tengo que corregirla porque esto es una emergencia, ¿cierto? Por lo tanto, son sistemas muy avanzados, muy buenos para el tratamiento, pero que es importante entenderlos para poder utilizarlos bien, como cualquier herramienta, ¿cierto? Bueno, estos sensores están disponibles de distintas marcas y estos son monitoreos continuos que muestran en forma constante la glicemia y tenemos otro sistema que es muy parecido con medición de glicemia en el intersticio, como les mostraba, pero que se llama monitoreo flash de glucosa porque no me está mostrando constantemente los valores, sino que depende de que yo con el lector en el fondo lo pase por este sensor y me muestre el valor de glicemia que está. O sea, si yo quiero hacerlo, puedo estar monitorizando constantemente mis niveles de glicemia, pero no voy a tener como esto una curva constante, una medición constante, a menos de que yo decida marcarme. Y eso es importante porque tampoco este sistema me va a dar una alarma, ¿ya? Muchos de estos monitoreos continuos, uno puede programar una alarma cuando está sobre cierto nivel o cuando está muy bajo, y el monitoreo, como está midiendo de forma constante, me va a avisar, ¿cierto? Estás con la glicemia muy alta o esta glicemia está muy baja, corrígela. Pero el monitoreo flash depende de que yo me mida para poder darme cuenta de cómo estoy. Y tenemos sistemas de monitoreo que el paciente no sabe lo que está pasando, o sea, instalamos este monitoreo, está pensado para investigar ciertas condiciones y que después el médico las interprete, y el paciente puede estar, por ejemplo, una semana a veces con el sensor anotando los síntomas que tiene, las cosas que hace, los medicamentos que se administra, pero sin saber realmente lo que está pasando en ese momento. Y después se entrega este informe que lo interpreta el médico, que muestra en el fondo cómo han estado los niveles de glicemia en los distintos días, las tendencias, etc. Y existen también los sistemas de monitoreo que permiten al paciente tomar una decisión, ¿cierto? Que me muestran cómo estoy, tanto este monitoreo flash que se llama en el cual yo me mido, o el monitoreo continuo, que existen algunos dispositivos ya disponibles en Chile que se transmiten a un programa del celular, por lo tanto yo desde mi propio celular puedo estar viendo cómo está mi glicemia y esto también va a estar disponible próximamente, el próximo año en el monitoreo flash, que es, para los que lo conocen, en el fondo el freestyle libre, que es de Abbott, ¿ya? Y esto, que es muy importante, permite que el paciente tome una decisión, que el paciente esté informado y que pueda decidir qué va a hacer con su tratamiento. Y esto también después permite tener informes en el fondo para poder ver bien cuál es la tendencia, si es que he estado bien, he estado sobre lo que quiero, bajo lo que quiero, y compartirlo si quiero con mi médico tratante para poder hacer un mejor análisis del tratamiento. Y los informes que vemos son bastante parecidos, si se fijan, a los que veíamos anteriormente, con la diferencia que aquí yo no tengo la foto de un minuto, sino que si se fijan, tengo una tendencia continua de todo lo que ha pasado en el periodo que estoy analizando. Puedo analizar 14 días si quiero, puedo analizar más tiempo incluso, ¿ya? Puedo saber nuevamente cuántas hipoglicemias tuve, la duración promedio de estos eventos, y puedo saber en el fondo cuánto tiempo se ocupó el sensor, si es que hubo o no hubo problemas de la información que transmitía el sensor, etc. Y en aquellos pacientes que ocupan insulina y que ingresan los valores de insulina, puedo saber también cuánta insulina ocupó, de qué tipo, y saber cuál es la proporción que está ocupando de cada cosa. Y lo que veo acá en el fondo son promedios y tendencias, ¿cierto?
pero también me permite ir a revisar día a día qué es lo que pasa cada día en particular. Por ejemplo, qué es lo que pasa acá desde las 0 hasta las 0 horas, un día completo, si se fijan, que este paciente, acá esta línea representa la glicemia que muestra, la glicemia intersticial que muestra el sensor. Acá está cada vez que el paciente en el fondo hace el escaneo. Si se fijan, estas son las veces que el paciente se escanea con el monitoreo FLACS, por ejemplo, y tiene el valor de la glicemia, pero independientemente después cuando uno baja el informe, tiene la tendencia de cómo ha estado en todo ese periodo, independientemente que el paciente no se haya estado midiendo todo el tiempo, ¿ya? Y vemos los periodos en que ha estado alto, los periodos en que ha hecho baja, es decir, una información muy completa y que nos permite hacer un muy buen ajuste de los tratamientos. Y existe también la posibilidad de que estos monitoreos que miden la glicemia en el intersticio nos permiten, en pacientes que están con la última terapia disponible, que es la bomba de insulina, comunicarse con la bomba de insulina y no solamente informarle al paciente que tiene una hipoglicemia, por ejemplo, sino que hacer que la bomba de insulina frene la administración de la insulina y por lo tanto evite y prevenga que el paciente haga la hipoglicemia. Es decir, aquí no estoy esperando que la hipoglicemia se produzca, sino que la estoy previniendo, que es lo que yo quisiera hacer, ojalá, en todos los pacientes. Y aquí viene lo más difícil, pero creo que es interesante saberlo porque creo que ya es conocido por todos en el fondo el tratamiento con las bombas de insulina, que cada vez hay más noticias, hay más información disponible de estos nuevos tratamientos. Bueno, si yo veo más o menos cómo es una bomba de insulina por dentro, para simplificárselo fuera de los circuitos que tiene esto que es un reservorio de insulina que, si se fijan, es como que fuera una pequeña jeringa. Y lo que va a hacer esa pequeña jeringa es que con un solo tipo de insulina va a ir administrando constantemente una cierta cantidad de insulina, que sería lo que reemplazaría la insulina lenta o la insulina basal, pero además cada vez que yo como paciente le dé la orden de darme un bolo de insulina, porque voy a comer, porque tengo la glicemia alta y me quiero corregir esa glicemia que está alta, la bomba va a hacer correr esta especie de pistón un poquito más rápido y me va a administrar una infusión a una mayor velocidad, que es lo que nosotros llamamos un bolo de insulina, que sería más o menos similar a lo que nosotros haríamos con los lápices o las jeringas cuando ocupamos la insulina rápida, ¿ya? Y esto, a través de un set de infusión, que es un tubo y una cánula, se conecta al paciente, como se veía en la foto anterior, y existen distintos modelos disponibles de bombas de insulina, algunas que nos permiten en el fondo ocuparla como un infusor, o sea, reemplazar esta jeringa o este lápiz de insulina por esta jeringa que va administrando la insulina en forma constante, pero que este tipo de bomba, que es la Accu-Chek, no tiene la posibilidad de unirse o coordinarse con un sensor de la glicemia, por lo tanto me sirve para infundir la insulina, pero no me sirve para utilizarla con el sensor y evitar que la insulina, por ejemplo, se siga administrando si yo veo que va a haber una hipoglicemia. Y tenemos estas otras bombas disponibles en el mercado, que esta es la Paradigm Veo y la Minimed 640, que son de la empresa Medtronic. Esta es la bomba que se entrega actualmente en Chile a través de la ley Ricardo Soto, que algo más les voy a comentar después. Y estos sistemas permiten hacer que el sensor se comunique con la bomba. Esto es la bomba, ¿cierto? Esto es la cánula que yo les contaba que infundía la insulina. Y este es el sensor que yo les mostraba que lo podía ocupar, pero la gracia de estas bombas es que este sensor es capaz de darle instrucciones a la bomba y, por ejemplo, suspender la infusión de la insulina si ve que el paciente va a hacer una hipoglicemia. Y de esta manera prevenirla. Nuevamente, cuando nosotros sacamos los informes de esto y descargamos, todas estas tecnologías nos permiten analizar el día a día, ver cómo han estado las glicemias de este paciente, ver en qué momento ha estado alto y qué es lo que ha pasado acá, ver la cantidad de carbohidratos que comió, ver cuál es la dosis de insulina que recibió. Esta cosita verde que se ve acá, que lo vemos después nosotros los informes, es la dosis de insulina basal que se administra, y estos son los bolos de insulina que se administra al paciente. Y lo que vemos acá en el informe es que aquí la bomba se suspendió. Y se suspendió cuando el paciente llegó a hacer la baja, es decir, aquí no se logró evitar. Esa era la primera tecnología disponible, esperar a que yo haga la hipoglicemia, pero si hago la hipoglicemia, dejo de administrar la insulina. Si se fijan acá, el paciente hizo la hipoglicemia, pero la bomba dejó de pasar la insulina, ¿ya?
Pero los nuevos sistemas que están disponibles, y esta es la bomba que se entrega acá en Chile a través de la ley Ricardo-Soto, no solamente evita que la insulina se administre cuando la hipoglicemia ya se produjo, sino que es capaz de, por un algoritmo, predecir y ver. Bueno, si la glicemia viene bajando y yo veo que va a bajar y va a ser menos del valor que yo quiero y que yo establecí como una baja, bueno, yo me doy cuenta de esto y le digo a mi bomba, para de dar insulina. No quiero que este paciente haga la hipoglicemia, por lo tanto, se deja de administrar y esto, si se fijan, no llega a la hipoglicemia, sino que la glicemia se mantiene en un valor que no alcanza a ser la baja de glicemia. Pero además tiene la capacidad de darse cuenta cuando ya no hizo la hipoglicemia, pero empieza a subir. Entonces dice, chuta, está subiendo la glicemia, me voy a reanudar, voy a volver a darle insulina porque en realidad yo tampoco quiero que por dejar de darle la insulina después termine con una glicemia muy elevada, ¿ya? Y esto es la tecnología que se está entregando en el fondo actualmente a los pacientes beneficiarios de esta ley. Y esta es la bomba que permite hacer eso, que es la bomba, la Minimed 640 de la empresa de Medtronic. Y esta otra bomba es ya lo último que existe en Chile en tecnología, y la diferencia que tiene con respecto a lo que yo les dije antes es que esto además en los periodos entre las comidas trata por un sistema que es un sistema cerrado, en el fondo la última tecnología que existe, de llevar a una glicemia lo más normal posible. Entonces en el fondo lo que se simplifica es que el paciente no hay que programar las infusiones basales o lo que reemplazaría como la insulina lenta que hablábamos antes, ¿cierto? Sino que solamente tiene que decir cuánto voy a comer, pasarse el bolo de la comida, y en el periodo entre medio de eso, la bomba por sí sola va a intentar llevarlo al valor alto, al valor normal de la glicemia. Si quedó alto, lo trata de bajar; si quedó bajo, lo trata de subir para llegar a un nivel normal, ¿ya? Esta bomba, que es la Minimed 670G, en el fondo es la última tecnología disponible, y les cuento que somos afortunados porque de Latinoamérica somos de los primeros países que la recibió. Y en el fondo esta bomba está disponible en Estados Unidos, pero llegó ya hace un tiempo acá a Chile, y si bien tiene un alto costo, es un tratamiento muy bueno y que algunos pacientes logran costearlo y logran tener un mejor tratamiento y una mejor calidad de vida gracias a esto. Y les contaba un poquito de la ley Ricardo-Soto porque yo creo que para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tanto yo soy diabetóloga de adultos, así que a mí me toca ver a los pacientes ya más en etapa adolescente o pacientes en edad ya adulta, pero también sobre todo para aquellos pacientes pediátricos, porque antes estábamos acostumbrados a pensar que la diabetes tipo 1 era la diabetes de los niños nomás, ¿cierto? Y nos hemos dado cuenta que no es tan así, y que muchos de esos niños llegan a una edad adulta, y por lo tanto tenemos que nosotros también saber manejarlo y entregarle el mejor tratamiento disponible. Y como ustedes saben, en el fondo se aprobó este protocolo, que es la ley Ricardo-Soto, que beneficia a algunos pacientes que cumplen con los criterios de tener una diabetes muy inestable, con alta frecuencia de hipoglicemia, con glicemias con alta variación y que muchas veces tienen hipoglicemia severa y no se dan cuenta, o han convulsionado, han estado hospitalizados por una hipoglicemia. Y nosotros podemos postular a nuestros pacientes a este beneficio, y les cuento con mucho orgullo que en el fondo en Clínica Alemana somos prestadores de la ley Ricardo-Soto. Aquí está Andrea Larrondo, que es nuestra enfermera, que ha sido la principal gestora de esto, y que realmente nos ha dado la oportunidad de beneficiar no solamente a nuestros pacientes, sino que a algunos pacientes del sistema público que nos escogen como centro, y poder iniciarles este tratamiento, seguirlos, y tenemos en promedio al menos 4 pacientes todos los meses que estamos iniciando con estos tratamientos y apoyándolos un poquito en lograr sacarle el mayor provecho. Por lo tanto, es un tratamiento muy bueno, pero que en la actualidad está disponible solamente para pacientes con diabetes tipo 1, el beneficio me refiero otorgado por la ley en Chile, y logra mejorar el control de la diabetes, disminuir las hipoglicemias, y lo que yo creo más importante para nosotros y para los pacientes, mejorar la calidad de vida. Así que aquí la pregunta del millón. Les hablé un montón de cosas raras, ¿cierto? Cosas que a lo mejor algunos habían escuchado, otros no. Bueno, ¿a quién le sirven estos tratamientos, cierto? Como conversábamos en un comienzo, yo tengo que tomar en cuenta las cosas buenas,
Tengo que tomar en cuenta que siempre, así como hay muchas cosas buenas, yo les conté la cosa linda, pero también hay efectos siempre que uno quiere evitar, ¿cierto? Efectos adversos o a lo mejor algunas condiciones que incluso contraindiquen que yo ocupe alguna de estas tecnologías o tratamientos. Así que cuando yo me pregunto en el fondo, ¿quién se puede beneficiar de esto? Mi respuesta es que yo creo que todo paciente que está motivado puede beneficiarse de estos tipos de tecnología, ¿ya? Pero hay que entender, y esto ustedes lo han vivido mejor que yo, pero un tratamiento no sirve por sí solo. Un tratamiento depende de que el paciente realmente sepa tomar todos los beneficios y sacar el máximo provecho de eso. Ni la mejor tecnología, si yo la ocupo mal o si no la sé utilizar, va a lograr los resultados que yo busco. Y por lo tanto, es muy importante, creo yo, que fuera de que uno como paciente esté motivado, tenga una buena conexión con su médico, con su sistema de salud, pueda entender bien de qué se trata el tratamiento, cómo manejarlo para poder sacarle el máximo provecho posible. Nosotros a veces hacemos la analogía que quizás puede sonar un poco ridículo, pero creo que es fácil de entenderlo. Yo puedo tener el mejor de los autos, el más costoso, ¿cierto? Pero si yo no sé manejarlo, ahí queda, ¿cierto? Estacionado o funcionando a media. Esto es igual, ¿ya? Somos afortunados, como les decía en un comienzo, de tener muy buenos tratamientos, nuevas tecnologías, tener un montón de tratamientos disponibles, pero aunque yo tenga todos esos beneficios, si yo lo utilizo mal o no sé bien qué es lo que estoy utilizando, no le voy a poder sacar el máximo provecho. Así que les agradezco por su atención, por estar acá. Y sobre todo también a la gente que nos está viendo a través del streaming, y espero y los dejo invitados para que sean partícipes de las otras charlas que vamos a hacer acá en la clínica, porque las hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes y esperamos que sean un aporte en su tratamiento. ¿Ya? Muchas gracias.